Mi mano, tratando de alcanzar lo que podría lograr como supremo ideal. Pero al mirarte a ti, de pronto comprendí que estaba equivocado. Un mundo de feliz, más allá de la cruz donde sangró tu mano. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando estoy débil, se hace más fuerte tu poder. Tu compañía y tu calor divino amado me lleva al cielo donde un día amén. Dios los bendiga, hermanos amados. Ya no pudimos contactarlos con nuestro hermano Leopoldo Prieto. No sé qué habrá pasado con la comunicación. El tema es que estoy sin WhatsApp. Entonces yo mando por medio de WhatsApp la invitación para que los hermanos puedan entrar, pero no se ha podido en este día porque tenemos este problema. Lamentablemente se presentó el problema, pero eso no va a impedir, hermanos amados, que llevemos a cabo la transmisión del programa. Aunque haya oposición, tenemos que seguir adelante, amén, para concretar así las enseñanzas que tenemos a través de la palabra de nuestro Dios. Como le contaba, lamentablemente no va nuestra oración a las 10, así que los hermanos que estén escuchando no van a recibir el llamado el día de hoy, lamentablemente. Podemos orar igual, sin ningún problema, si usted lo quiere así, pero tenemos este problema, ¿ven? Lo otro, que vamos a continuar, ¿cierto?, con el libro de Romanos,
capítulo 6, ¿verdad? Nos queda el último tramo, que es desde el verso 15 al verso 23, donde Pablo sigue explicando esto con respecto a la gracia, el pecado, la gracia y el pecado, la ley y la gracia, que son tres puntos fundamentales. Y entre medio, bueno, yo coloco un punto más que es la promesa. Vino el pecado, luego viene la promesa de Dios de la salvación, luego viene la ley y en cuarto lugar viene lo que se llama la gracia. Gracia es un don inmerecido que Dios otorga al hombre, ¿verdad? Por misericordia. Ese es el amor, ¿cierto?, con que Dios se manifiesta al hombre, lo que el hombre hoy día lamentablemente no entiende, ¿verdad?, con respecto a ese amor maravilloso de parte de nuestro Dios. Dios bendiga a nuestra hermana María Olivia Crisóstomo Valladares. Dios le bendiga, hermana María Cristina, o sea, María Olivia, perdón, Crisóstomo, y esperando que se encuentre bien, amén, bien de salud. Bien, vamos a lo nuestro, hermanos. Dios nos dé el entendimiento, Dios nos dé la capacidad, ¿cierto?, para poder hablar de este tema que es muy importante. Dice el apóstol Pablo en el verso 15 del capítulo 6, Dios bendiga a mi hermana Sara Moya también del lugar de Maipú, Pudahuel y Maipú, ¿cierto?, presente en esta hora. Y como por si los que no hayan llegado a la sintonía, les vuelvo a comunicar, hoy no tenemos oración, no porque no queramos orar. El problema que tengo un problema en mi teléfono. Me botaron el WhatsApp. No sé si aquí a termino el programa me lo van a reponer, no lo sé. Estoy en eso. Así que le pido oración para que Dios nos ayude en este caso. Amén. Bien, el hermano Leo tampoco me pude contactar con él. Hemos tenido una serie de problemas, hermano Daniel tampoco, porque no tengo cómo mandarle el link. Así que, bueno, vamos a hacer este programa dentro de lo que más podamos. Que nos ayude el Señor. Amén. Nos ayude el Señor para poder desarrollar este tema. ¿Qué pues? Dice, esto es capítulo 6, verso 15, dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Dios bendiga a mi hermano Humberto Fuentes. La pregunta es, ¿pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por eso que es importante, hermanos amados, poder entender lo que Dios quiere con respecto a esta salvación. Dice la hermana, muchas bendiciones, pastor. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga grandemente a usted y familia. Amén. Gracias, mi hermano y mis hermanos que están en sintonía. Maipú, Pudahuel y Cerro Navia. Amén. Bien, Dios le bendiga. Pecaremos. Esto pasa cuando se malinterpreta lo que significa la gracia. Cómo nosotros debemos actuar. Ahora el mismo apóstol Pablo responde, dice, pues, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? El mismo responde, dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para qué? La justicia. Pregunta el apóstol. Nosotros fuimos pasados de muerte a vida. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Le pertenecemos hoy día al Señor, por tanto somos siervos, ¿cierto? O esclavos de nuestro Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que cuando usted se somete, ¿cierto?, al pecado, ¿cierto?, como obedeciendo al pecado, nosotros sabemos el resultado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces,
Si yo me he bautizado, ¿cierto? He sido perdonado por el Señor y vuelvo atrás, vuelvo a empezar a practicar lo mismo que hacía antes y desobedezco, ¿cierto? Las instrucciones doctrinales, de nada me sirve el bautismo. Por eso que el apóstol Pablo dice que no debemos perseverar en el pecado, sino que debemos perseverar en esta gracia que nos trajo Jesucristo. No podemos perseverar en el pecado. Ahora, cuando nosotros entendemos esto y entendemos nuestra condición, por eso es que es importante, hermano amado, que podamos nosotros entender la gravedad del pecado, la severidad de la ley y la bondad de la gracia. Estas tres cosas son, hermanos amados, importantísimas. Las hemos estado viendo con las hermanas, aparte los días jueves, y es importante que la podamos entender. Pero un poquito voy a abrir la ventana. Ya. Dios bendiga a mi hermano Miguel Enrique Salazar Vázquez. No sé si lo está viendo desde Budahuel o desde su trabajo. Bueno, donde quiera que nos esté viendo. Bendiciones, mi hermano Miguel. Ahora dice, pero gracias a Dios, que aunque erais, fíjese, tiempo pasado, aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregado. Amén. Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. ¿Ve? Es un cambio de posición. En nuestra vida pasada estábamos siendo esclavos del pecado, practicante común, ¿cierto? Constante del pecado, la cual nos mantenía esclavizados. Y al final, ¿verdad? La paga de lo que hacíamos, lo que practicábamos, el resultado era definitivamente la muerte, ¿cierto? Espiritual, lejos de Dios. Lejos de Dios. Por eso es que Pablo dice, perseveraremos en el pecado. Perseveraremos. ¿Seguiremos en la misma condición? Y eso es el problema de los que malinterpretan la gracia del Señor. El Señor vino, ¿cierto? Murió por el hombre para que el hombre tuviese vida eterna. Pero esto es un regalo de Dios. Esa es una justicia no de los hombres, de ningún hombre en esta tierra, sino una justicia divina de parte de Dios. Y eso es lo que habla, que dice, o sea, a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, con la misma finalidad que muchas veces nosotros presentamos, ¿cierto?, en la práctica del pecado, nuestro cuerpo, con esa constancia que teníamos, ¿cierto?, para presentar nuestros cuerpos de manera. Ahora el apóstol Pablo dice que presentemos nuestros miembros, ¿para qué?
para la justicia, para servir a la justicia. Eso es lo que declara, ¿cierto?, el apóstol Pablo, teniendo en cuenta de que nosotros fuimos sacados de nuestra vana manera de vivir y puestos ahora en el reino de Jesucristo. Entonces, por tanto, ya no debemos vivir como vivíamos antes. Esto tiene que marcar una diferencia, un cambio, una transformación. ¿Por qué? Porque si no hemos bautizado, supuestamente hemos obedecido, ¿cierto?, a esta voluntad de Dios, no podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Ahora el tema es porque hay mala interpretación muchas veces de la Escritura. Por ejemplo, cuando dice que cuando abundó el pecado, la gracia sobreabundó, hay una mala interpretación con respecto a ese texto. Entonces, muchos piensan, pequemos, pequemos, pequemos para que haya más gracia. No, la gracia ya lo salvó a usted. Escuche bien, la gracia ya lo salvó. Usted ya es salvo. Entonces usted ahora empieza a vivir para Dios. Por eso que usted pasa a ser un siervo ¿de qué? De la justicia. En usted se refleja ahora la justicia de Dios. La Biblia dice que el Hijo de Dios no practica el pecado. Ahora, la práctica del pecado es una constante. Por eso decía, si yo veo una luz, ya, y tomo esto, ¿cierto? Tomo el bautismo, me bautizo, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Empiezo a perseverar en una casa de oración, pero luego vuelvo atrás, ya, vuelvo atrás y empiezo a practicar lo mismo que practicaba antes, y me sorprende la muerte en esa práctica. De nada, escuche bien, de nada sirvió el bautismo. No se produjo nada de nada en mi persona. Por eso que la Escritura también nos habla de los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces dice, Pablo recomienda, dice, bueno, así como presentáis vuestros miembros, cuando esforzáis, ¿cierto? Cuando nos esforzamos a pecar de una otra manera, sacamos nuestras cosas, nos ingeniamos, ¿cierto?, para hacer maldad. Bueno, en ese mismo esfuerzo, de esa misma manera, por supuesto que en cuanto a la santidad, por supuesto, bueno, de esa misma manera, esforcémonos para presentarnos ante el Señor. Entonces, esto es lo que él recomienda. Luego dice, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Entonces, cuando era esclavo, usted, cuando estaba en el mundo, Dios bendiga a mi hermano Luis Barrera, no tenía nada que ver con las cosas del Señor. Nada, nada. Estábamos muy lejos. Pero ahora Dios nos ha hecho cerca a través del sacrificio de Cristo. Y yo estoy hablando con la gente que se ha bautizado, que ha tomado el nombre, porque a veces hacemos alusión de esas cosas con respecto al bautismo y llegamos a entender o a pensar que el bautismo es solamente un ritual, que debemos practicarlo sí o sí, pero el bautismo no genera nada. La Escritura nos habla que el bautismo es para perdón de pecados. Para eso es el bautismo, para que el hombre sea perdonado. Entonces, el hombre viviendo en el mundo es sacado, ¿cierto? Por la gracia de Dios, escuche bien, por la gracia de Dios, no por la justicia del hombre, y puesto en la justicia de Dios. O sea, esta es Dios bendiga a mi hermana Aide Núñez, Dios bendiga también a mi pastor Raúl Robles. Esta justicia que Cristo llevó a cabo, la justicia de Cristo, ahora es atribuida ¿a quién? A usted. Entonces, por ende, usted tiene que empezar a practicar esa justicia, las enseñanzas de Cristo. Ama a tu enemigo, bendice a quien te maldice, ama a tu hermano. Todas las enseñanzas de Cristo que están en la doctrina de los apóstoles y de la iglesia,
usted empieza a practicar esa justicia porque usted ya es parte de él. Pero si usted se vuelve al mundo y empieza nuevamente a practicar el pecado, no le sirve de nada. Ahora, uno de los mandamientos dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y creo que ahí en esa escritura se cumple en algunas personas que han tomado el bautismo, y se lo vuelvo a decir, lo han tomado como un ritual y hoy día están practicando en el mundo cosas peores de las que hacían antes. Estoy hablando de práctica, no caída, estoy hablando de práctica. Entonces, lo que la gracia nos invita a considerar el sacrificio de Cristo para poder así nosotros, hermanos amados, caminar en esta justicia. Luego dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. No hay otra paga. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, debemos practicar, ¿qué cosa? La justicia. Abrir las puertas, dice, alzaos puertas y entrará gente guardadora de verdad. Y guardadora no quiere decir que está guardándose, ¿cierto?, en cierto lugar, la verdad no. Guardadora es hacedora de verdad. Eso es lo que debe ser la iglesia, ¿no? Una iglesia con fruto, una iglesia que agrade a Dios. La gracia fue el medio por el cual nosotros tenemos entrado hoy día al reino, por fe. Amén. Fe. Por eso que Pablo dice, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces, por medio de esta fe, en esta gracia bendita, que nos trajo de la oscuridad a la luz, nosotros hoy día tenemos que empezar a vivir conforme a esto. Y esto se nota, ¿cierto?, cuando empezamos a practicar la justicia de Dios. Todo lo que está escrito. Dios bendiga a Luis Gajardo, amigo mío, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Entonces, eso no, por eso que el evangelio no es un conjunto de reglas, haga esto, otro, no. Si usted es salvo por gracia. Ahora, como es salvo, usted empieza a vivir como salvo, no como perdido. Es verdad que la gente dice, el hábito no hace al monje, pero el monje sí hace su hábito. ¿Amén? Tiene una doctrina, tiene una costumbre continua. La iglesia tiene una manera de vivir. Por eso que en Berea, si no me equivoco, por primera vez a los creyentes se les llamó cristianos. Porque estaba el fruto de Cristo en ellos. Estaba el fruto de ellos en ellos. Ellos practicaban la justicia. La iglesia hoy día debe practicar la justicia de Cristo. Por eso está la escritura. ¿Por qué? Porque ahora pasamos a ser siervos, no del pecado, sino que pasamos a ser siervos de Jesucristo. Luego dice el verso 23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente el apóstol cierra con esta expresión que es clara. Usted se arrepiente, usted se bautiza, ¿ya? Pero se lo vuelvo a decir, de nada le sirve seguir practicando lo mismo que usted practicó antes de que fuese llamado al Evangelio. No le sirve de nada si usted no practica la justicia. Por eso yo siempre he dicho, nosotros no hacemos obras para salvarnos. Hacemos obras porque ya somos salvos, o sea, hacemos obras de salvo, de gente que está justificada, de gente que ha entendido, escuche bien, que está justificada delante de Dios por medio de Cristo, el sacrificio bendito que el Señor hizo en la cruz, nos, hermanos amados, reconcilió con Dios, porque nosotros éramos enemigos.
enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de Dios. Ahora usted me dirá, ¿por qué? Si yo siempre creyendo, porque usted y yo somos pecadores, pues. Y no practicábamos la justicia, practicábamos el pecado. Y el pecado, ¿cierto?, es el que aparta al hombre de Dios. Entonces, luego dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley. Escuche, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido, perdón, sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí está explicando el apóstol Pablo con respecto a la ley. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Entonces ahora pertenecemos nosotros al que resucitó. ¿Por qué? Porque Él fue el que hizo la obra, Él fue el que hizo la compra. El precio lo pagó Él. Por tanto, nosotros ya no infringimos la ley porque estamos en Cristo. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Y se supone que esa nueva criatura vive como nueva criatura. Por eso hoy día es lamentable ver muchos creyentes que un día profesaron la fe, ¿verdad? Llenaban lugares de ¿cuánto se llama? De donde se juntaban, donde se reunían, pero hoy ya no están. Hoy ya no están. No han entendido. No han entendido. Espera un poquito, hermano. Pero esperé como 20 minutos de video. Esperé como 20 minutos de video. No, pero cuando te dije, no me apareciste, y que me cambié el Facebook al otro, al otro Facebook. Al otro. No era ni José Manuel Pérez, aquí tiene dice la hierba, de la flor. Sí, te sale del sitio y no te puede contar. Ya, no, pues sí, no te puede entrar, más de 20 minutos esperando, no aparecía tu chat. Por eso estoy diciendo. Pero ¿a qué te conectas? Sí, ¿cuándo te Ya, ahí estaba comunicando un poco con mi hermano Leo. Vamos a seguir. Entonces, hermano, el apóstol Pablo dice, ¿acaso ignoráis? Bueno, aquí habla con respecto a aquellos que estaban, cierto, bajo la ley, ¿verdad? Y que ahora viene a ser de Cristo. Así que si en vida, dice el marido, se uniere a otro varón, será llamado adúltero. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera, porque ya quedó viuda, pues. Puede casarse. No infringe la ley. Así también vosotros, dice, hermanos míos, habéis muerto ¿a qué? A la ley. Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces ya no somos, ¿cierto? Ya no estamos bajo la ley. Por eso es lo que dice Pablo, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo cumple la ley por nosotros.
Esa es la diferencia, eso es lo que explica aquí el apóstol Pablo, que Cristo cumple la ley por nosotros, entonces ya quedamos libres de esa ley. Y confirma, dice, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Ven? Para que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto ¿para qué? Para muerte. Pero cuando estábamos ¿dónde? En la carne. Cuando estábamos en la carne. Pero ahora estamos libres ¿de qué? De la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esto es lo que Pablo dice, ¿cierto? Con respecto a esas leyes, ¿cierto? Ceremoniales, ¿verdad? Y todas esas cosas que el hombre pensaba que era salvo por aquellas cosas. Aquí tengo al hermano Leo. Invita. Agregar. Ahí le mandé la invitación. A ver si logramos que entre. Agregando. Rechazado. ¿Por qué? A ver. Invitar al pueblo completo a unirse a esa misión. Si acepto, podría unir. Tiene que aceptarme. Ahí le envié nuevamente la invitación. La otra vez nos costó harto también para entrar. Entonces ya no estamos bajo el régimen viejo de la letra. ¿Amén? Estamos en la gracia. Y eso es lo que Pablo está explicando, pero en ninguna manera Pablo ha dicho porque estamos en la gracia, hagamos lo que queramos. Como hoy día, lamentablemente, ¿cierto? Se levantan doctrinas diferentes de adoración, de servicio, y hay una cantidad de cosas, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado, porque se ha malinterpretado el tema de lo que significa la gracia. La gracia es un acto, ¿cierto?, que Dios ejecuta para pagar el pecado del hombre. Pero la gracia en ninguna manera le da libertad al hombre para hacer lo que él quiera. No, de ninguna manera, hermano amado. Sin respuesta, invitado en video. Parece que tenemos problema con él. No me deja entrar, hermano Leo. Escríbame algo ahí, hermano Leo, a ver, porque no me lo deja entrar. O usted solicíteme, si fallamos en esto, usted solicíteme la entrada. Amén. Entonces ya quedamos claros, hermanos amados, con respecto a esto. Para que no malinterpretemos lo que significa la gracia. Por gracia soy salvo, no por obras. La gracia reemplaza las obras. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo la obra. Hizo la obra que se necesitaba para que el hombre pudiese ser salvo. Ahora, ¿por qué tuvo que hacerla Jesucristo? Porque el hombre era incapaz de hacer la obra. Y ahora, ¿sabe por qué? Porque era pecador, pues. El pecado le impedía al hombre, porque aunque el hombre hiciera obras buenas, a decirlo así, obras de justicia, no iba a poder. No iba a poder. ¿Por qué? Porque era pecador. No lo puedo integrar, hermano Leopoldo. Lamentablemente no lo puedo integrar. A ver si usted me envía una solicitud para entrar y yo se la apruebo acá. A ver si voy a mostrar de esta manera. Entonces el hombre era, cuando vino la ley, como dijimos el otro día, el hombre quedó 3 veces pecador, por tanto, era prácticamente imposible
Por eso es que cuando Pedro le pregunta al Señor con respecto a un tema, él dice, Pedro hace esta pregunta, dice, si la situación es así, ¿cómo podrá ser salvo el hombre? ¿O cómo alguno podrá ser salvo? Y el Señor le responde y le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque si meditamos en profundidad, hermanos amados, Dios bendiga a mi hermana Marta Liliana Romero de Colombia, Dios le bendiga a hermana Marta. Si meditamos en profundidad nuestra condición, la santidad de Dios, la ley, es imposible que alcancemos a ser salvos por nuestra propia fuerza, por nuestra propia justicia. Porque fíjese que el Señor le dice a Israel, escuchen, a Israel, si vuestra justicia si vuestra justicia, o sea, son como trapos de inmundicia, vuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, justicia, estamos hablando de obras buenas, ni siquiera obras de iniquidad ni de pecado, no. Está hablando de obras buenas que hacían. Vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Ahora, ¿y por qué? Porque había jactancia, había orgullo, había vanidad. Se jactaban, ¿cierto?, de justicia y no la tenían. Basta que usted lea, hermanos amados, el libro de Jeremías, el libro de Isaías, y se da cuenta de la condición pecaminosa del pueblo judío. Y que también es nuestra condición, porque el libro romano acusa tanto a judíos como a gentiles, así que aquí no se escapa nadie. Y no, los judíos fueron los que mataron a Jesús, no, fuimos todos. Todos somos cómplices de la muerte de Cristo, porque Cristo murió por todos. Entonces nadie puede desentenderse, como desentenderse de que no es pecador. Si también está en el huerto de Edén con Adán. Nosotros estamos todos los lomos de Adán. Acuérdense lo que Pablo le dice a los filósofos griegos, que de una sangre hizo todo el linaje, de una sola sangre. Entonces venimos todos, ciertamente venimos de Adán. De allá venimos. Y la Escritura dice que en Adán todos mueren, por eso era necesario escapar. De ese linaje era necesario escapar. ¿Y cómo escapábamos? ¿Cómo podía el hombre escapar? Por eso que el salmista es claro en decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte del Señor que hizo los cielos y la tierra. Job también exclama, ¿cierto?, que me diese saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su silla. Isaías clama, ¿cierto?, tocante a esto, diciendo, si se abriese los cielos y descendiese. Entonces había una necesidad en el hombre, una necesidad profunda de salvación, pero porque el hombre sabía claramente que no podía. Sí, esto es bueno, hermano, cuando estudiamos en profundidad lo que hemos dicho, el pecado, o sea, escudriñar en profundidad qué es lo que significa el pecado, qué es lo que significa la ley, qué significa la gracia. Por eso es que la ley vino para dar a conocer la gravedad, la magnitud que tenía el pecado y que tiene el pecado. Si nosotros no entendemos la gravedad del pecado, nunca vamos a entender la bondad de la gracia. Nunca la vamos a entender. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos estas cosas, para que le sirvamos a Él, no por compromiso con una institución, no compromiso por una corporación, no compromiso humano, no, sino que un servicio por amor, un servicio por gratitud, como aquella mujer que quebró el vaso de alabastro con perfume de nardo. No importó el costo que tuviese, pero ella lo llevó y lo quebró y lo roció ahí sobre Jesús, que implica muchas cosas, el ungimiento del cuerpo antes de la muerte, pero también implica la gratitud de esa mujer, ¿cierto?, por lo que Cristo había hecho por ella. Entonces en el Evangelio, hermanos amados, a Dios se le sirve por gratitud. Hoy día vemos cultos forzados, donde se le fuerza a la iglesia a adorar a Dios. Hágalo de esta manera, hermanos, levante la mano, salte para allá, camine para allá. No tienen por qué forzar a la iglesia a adorar a Dios. La iglesia, Dios bendiga a mi pastor Manuel León, la iglesia tiene que saber cómo adorar a Dios. Y mientras la iglesia, hermanos amados, no entienda la magnitud de la salvación, por eso dice, cuando Jesús le dice,
Si conocieses el don de Dios y quién es el que te pide dame ver, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Si conocieses el don de Dios, el regalo. Entonces, amén. Gracias, mi pastor. Entonces, eso es lo que debemos entender. Cuando entendamos la gracia, nadie nos va a forzar ni a orar, nadie nos va a forzar a escudriñar la escritura, nadie nos va a forzar, hermano, a congregarnos, que hoy día los hermanos hay que andarlos arreando, porque han tomado muy en serio el tema de que son ovejas. Entonces hay que andarlos arreando. No, y hay hermanos que son viejos, hermanas que ya son viejas, con años en el Evangelio. Entonces no es así el asunto, hermanos amados. Si pudiésemos entender hoy día lo que somos, por la misericordia y la bondad de Dios, caminaríamos, serviríamos con fidelidad, con ese deseo, con esa devoción, ¿cierto?, hacia Dios. Hoy día no, hay que esforzar para que el hombre adore, para que haga las cosas de Dios. Se implantean métodos diferentes. Por eso que el pragmatismo en la iglesia está de moda, porque se inventan cosas. La gente dice, uy, tuve un culto maravilloso, la presencia de Dios se movió. Y dice, sí, pero ¿y qué pasa el día lunes? ¿Qué pasa el día martes? ¿Qué pasa el día miércoles? ¿Qué pasa el día jueves? ¿El día viernes? Entonces nos hemos acostumbrado a una adoración mezquina, solamente física en ese momento. ¿Y qué pasa con la adoración espiritual verdadera? De la que el Señor le dijo a la misma mujer, ¿verdad? Del pozo, que Dios buscaba adoradores que le adorasen en espíritu y en verdad. ¿Qué pasa con ese tipo de adoración? Entonces, si nosotros entendemos que hoy día somos siervos de la justicia, entendemos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que no hay nada impositivo, sino que todo se hace por amor. Por eso es que el diezmo no tiene caída en la gracia, hermano, pero los pastores no quieren aceptar eso. Y siguen dejando a la gente encerrada en la ley, sin sacarlos para que ellos puedan ver. Para que ellos puedan ver la libertad que ellos tienen para servir a Dios. Entonces a veces se sirve a Dios por obligación, por lo mismo. Porque no se le ha explicado, no se le ha enseñado bien. Si él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, ya, y los que están en la iglesia hoy día, el pastor, el maestro, el evangelista, ellos deberán dar un sonido muy ciertísimo, muy acorde entre ellos. Aún en la música, los cánticos deberían estar de acorde a lo que se enseña, a lo que se predica. Pero hoy día cualquiera sube al púlpito, hermanos amados, y distorsiona la palabra. Entonces a veces el cristiano no sabe si ir para la izquierda, para la derecha, para el centro, para arriba, para abajo, no tiene idea. Entonces ya se conforma con la emotividad del culto del día. Y después seguimos la vida igual. Y eso es un peligro. Eso es un peligro. Porque si Dios ya nos sacó de ahí y nos puso, ¿cierto?, en otro lugar, deberíamos estar ahí y dando fruto. Es importante dar fruto. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es otro régimen, es diferente. Y por eso es que aquí Pablo, cuando habla en Corintios, habla de Moisés, ¿cierto?, que se colocaba un velo para que no vieran la gloria de Dios ahí y se quedaran con esa gloria, porque la gloria que se iba a manifestar más adelante era más grande que esa. Entonces Moisés tenía que colocarse un velo. Entonces, después cuando habla el mismo apóstol Pablo, habla de la ley, dice del ministerio de muerte. Fíjese, así Pablo titula, el ministerio de muerte. Pero este ministerio es el ministerio de vida. Esa hace la diferencia. ¿Se fija? Hoy día nosotros estamos en el ministerio de vida. Luego dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora aquí quedamos claros, ¿la ley es pecado? No, la ley no es mala, la ley es buena. Porque algunos la toman ya se van para el otro extremo. Los judaizantes nos critican a nosotros
que nosotros entendemos mal este tema, ¿no? Así como interpretaron mal a Pablo. Lo que dije antes, hagamos bien, hagamos mal para que vengan bienes. O mientras más pecamos, más gracia. No, si Pablo no enseñó eso. Jamás enseñó eso. Porque Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo. Cuando él dijo, cuando el pecado abundó, ¿cuándo? ¿Ah? Tiempo, ¿cuándo? El pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿cuándo el pecado abundó? Cuando Dios vino en la ley de fuego, allá en el monte Sinaí, ¿cierto? Y dijo, no amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, no matarás, no robarás, no codiciarás. Bueno, usted sabe la ley, Éxodo 20. Cuando vino esa ley, ¿cierto? El pecado abundó. Porque de Adán a Moisés, que son más o menos 2500 años, había pecado. Pero no a la manera de Adán, que transgredió una ley. ¿Cuál fue la ley? Que todo árbol podía comer, pero el árbol de la ciencia y el bien mal no podía comer. Esa ley. Adán fue un transgresor. Entonces los otros pecaron durante todo ese tiempo, pero no a la manera de Adán. Pero por tanto morían, pues. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si la muerte viene producto del pecado. Entonces Pablo dice que él no conoció la codicia, no conoció lo que era mal, si no era sido por la ley, pues. Y por eso la ley fue un pedagogo, un enseñador, que enseñaba lo que era bueno y lo que era malo. Dice, más el pecado, dice, tomando ocasión, voy a leerlo no. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Más el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, ¿qué cosa? Toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué hace el pecado, la ley? Descubre el pecado que había en el hombre. Y lo mata, pues. ¿Por qué? Porque el hombre descubre que está en pecado. Es como cuando el médico a usted le descubre una enfermedad. Usted tiene diabetes y usted no sabía que tenía diabetes. Pero el médico se la descubrió por medio de los exámenes. Se la descubrió. ¿Y usted cómo se siente? Hay que buscar la cura. Lo mismo acá. Hay que buscar la cura al pecado. Y la cura al pecado es la gracia de Dios. Porque por medio de la gracia somos salvos. Y aquí se echa a andar la fe. Por medio de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, esto es como una cadena. Amén. Dios bendiga a mi hermano César Barrios. Dios le bendiga, hermano César. Y yo, dice, sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Vamos a explicar esto. ¿Por qué era para vida? Porque el mandamiento decía, haz esto y vivirás, pues. Haz esto y vivirás. O sea, que si usted lo hace, va a vivir. Pero ¿por qué le resultó para muerte al hombre? Porque el hombre era incapaz de poder cumplir. Ahí está. Pero dice Pablo, el mandamiento que era para mí, para vida, resultó para muerte. ¿Por qué? ¿Porque el mandamiento era malo? No, el mandamiento era bueno. Soy yo el problema. El problema no es la ley de Dios. El problema es el hombre. Eso es lo que está explicando aquí el apóstol Pablo. El problema somos nosotros. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Seguimos. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, mire, escuche, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y la ley no es mala. La ley no es mala. Los malos son otros. Por eso que aquí si volvemos un poco atrás y la declaración que el apóstol Pablo hace conforme a judíos y gentiles está totalmente acertada.
en nuestra condición. Somos pecadores por naturaleza, somos pecadores por omisión, somos pecadores por transgresión. Somos pecadores por donde nos miren, pecadores al cuadrado. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema del mundo? Que el problema es que el mundo, cuando usted le predica el Evangelio, se siente bueno. Entonces, como se siente bueno, no tiene necesidad de ser salvo. Por eso es que el Señor, cuando lo criticaron, ¿cierto?, con respecto a las sanidades que él hacía, él dice que los médicos, o sea, los enfermos son los que necesitan médicos. Y los fariseos no sentían la necesidad de ser salvos, no sentían esa necesidad. Entonces, el Evangelio es para que el hombre vea, por eso es que es importante decirle al hombre su condición. El predicador miente cuando el hombre le dice, oye, tú puedes, tú eres acá, tú eres acá, tú eres bonito, tú eres hermoso, tú eres... No, le está mintiendo. La Escritura, Dios dice otra cosa del hombre. Dios dice otra cosa de la naturaleza humana. No podemos compararnos como hombres. Me di un poco de tiempo de escuchar el final de este hombre que fue tan criticado por ir al Festival de Viña. No veo ese festival por si acaso, pero me nació la curiosidad de ver sus declaraciones finales. Y él hace una mención a las iglesias, menciona a los pastores, a la religión, como una queja, y ahí veo cómo el hombre distorsiona muchas cosas. No con respecto a los hombres, porque en parte hay mucha verdad de lo que él dice, pero es con respecto al Evangelio, lo que él habla de Dios, lo que él expresa del carácter de Dios. Hay mucho hierro en ese hombre. Y decía yo, este hombre que se dice ser pastor, que se denomina pastor, yo creo con una doctrina muy liberal, habiendo tenido tanta multitud de gente a su frente, no le pudo hablar lo que supuestamente los pastores tenemos la misión de hablar. ¿Y sabe por qué? Porque no lo tiene. No lo tiene, por eso yo no levanté, no hice aspaviento por su actuación. Para mí es un impío más, ¿no? Es un impío que se dice ser pastor. Esa es mi opinión. Y usted me dirá, ¿por qué impío? Sí, porque el que no es pío es impío. Así es simple. El que no es pío es impío y el que es pío no es impío. Porque no hay término medio. O es negro o blanco. El que está contra mí, o sea, el que no es conmigo, contra mí y conmigo no recoge, es para rama. Entonces, seguimos para ir concluyendo. De manera que la ley en verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Ve? En la ley no está el problema. En la ley no está el problema porque claramente nosotros podemos ver a la luz de la palabra que tanto la ley y la gracia vinieron por mano de Dios. Por tanto, la ley no es mala. La ley tiene un objetivo y, como dijimos antes, es revelar el pecado. ¿Para qué lo revela? Para que nosotros veamos, hermanos amados, la gravedad del tiempo. Se lo voy a decir, es como que el hombre queda al médico, le mandan a hacer el examen y le encuentran un cáncer, le encuentran una enfermedad incurable. Incurable. Y el hombre, ¿qué es lo que empieza a tiro? A buscar la cura, la sanidad. Usted también, si no es sano, busque la sanidad, pero esa sanidad espiritual. La iglesia predica mucha sanidad, pero la sanidad física. Se le da más auge al cuerpo que al alma. Ya, luego dice, luego lo que es bueno, con respecto a la ley, ¿vino a ser muerte para mí? Buena pregunta. En ninguna manera, dice el mismo escritor, sino que el pecado, escuche, para mostrarse pecado, produjo en mí, ¿qué cosa? La muerte, por medio de lo que es bueno, ¿ve? Por medio de la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, o sea, lo que decían antes. La ley revela la gravedad del pecado. Eso revela, y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Porque sabemos que la ley es espiritual, ¿ya? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí Pablo no está representando a todos. A usted, a mí, a todos. La ley es espiritual. Porque lo voy a decir, la ley vino de parte de Dios, no es la ley de Moisés. La ley de Dios. ¿Dada a quién? A Moisés y al pueblo de Israel. Entonces, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal,
¿verdad? Vendido al pecado. Aquí hablamos adelante, la esclavitud, somos esclavos del pecado. Luego dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, para que seas tenido por justo, ¿ves? Entonces, cuando yo peco, apruebo que la ley es buena. En ninguna manera contradigo una gran verdad. Ahora, claro, el hombre cuando peca se justifica, pero se justifica él. En Dios no es justificado. ¿Cuándo es justificado el hombre? Cuando se arrepiente. Ahí Dios lo justifica. Y toma, ¿cierto?, de Cristo para ponerlo en el nombre. Porque el hombre no tiene justificación. Se lo voy a decir, el hombre aquí dice, yo soy carnal vendido al pecado. Es en otra triste y pobre condición, y verdadera. Luego dice, de manera que yo ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿qué cosa? El pecado que mora. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y yo entiendo, yo lo entiendo de esta manera, y quiero graficarlo así. Pienso que cuando Satanás, ¿cierto?, engañó al hombre, se produjo el pecado cuando el hombre le creyó. Entonces se inyectó, es como inyectarle un veneno. Por eso es que Cristo habla de la serpiente, así como Moisés levantó la serpiente del desierto, porque la serpiente mordía al hombre. Esa era una curación hay una curación preventiva y una curación a posterior. ¿Ya? Pero esa era una curación a posterior, porque los hombres que eran mordidos por la serpiente, luego miraban la serpiente, ¿cierto? Y el veneno se diluía, no hacía ningún daño. Eso es lo que hizo Satanás, inyectó el pecado en el hombre. Y por eso es que el pecado está en nosotros. Lo que la gente le llama hoy tiene los genes el papá. Es igualito. Entonces, es igualito de ladrón, de borracho, de bueno para echar garabato y bueno para hacer cosas, por decirlo así. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿qué cosa? El pecado que mora en mí. Se activa, ¿no? Es una cosa activa que está en el hombre. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y ahí está la lucha, ¿eh? Se quiere hacer bien, ¿verdad? Pero hay algo que se lo opone. Ahí está la lucha. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. ¿Ves? ¿Que está en dónde? ¿Dónde está el pecado? Nosotros aquí, en nuestros miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? De muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? De muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y ahí está, bueno, lo que el apóstol Pablo va a empezar después a hablar con respecto al pecado, ¿cierto?, que se opone, ¿cierto?, contra la voluntad de Dios, que es la lucha continua que nosotros tenemos y vamos a librar hasta el día de nuestra muerte, hasta cuando nos vamos de aquí. Amén. Y por eso que nosotros es importante, hermano, que sepamos llevar esta lucha, y por eso que habla, por ejemplo, Efesios, de cuanto a la... Lo vamos a leer un poquito, hermano, para Efesios. Capítulo 6, dice que nosotros debemos... Escuchen. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos, ¿dónde? En el Señor, no en nuestras fuerzas. Y aquí Pablo declara
que la fuerza nuestra no sirve. ¿Mm? Por eso que esos que practican cosas, que se abstienen de cosas, pensando que esas cosas le van a ayudar contra el pecado, no. No tienen ninguna fuerza ni un poder contra el pecado. No. ¿Por qué nosotros debemos hacer esto? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos buscar a Dios constantemente, ampararnos, refugiarnos en Dios, porque tenemos una lucha grave. Yo siempre he dicho que el peor enemigo no es Satanás, es esta carne, que no se quiere sujetar muchas veces. Sí, y por eso nos pasan muchas cosas. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿quién? Las acechanzas del diablo. Ese que viene a tentar, que viene a activar. Es el que viene a activar las neuronas, que viene a revolucionar las neuronas pecaminosas que hay aquí, que quedaron aquí. Porque el mismo apóstol Pedro dice que el bautismo que corresponde a esto nos salva, no dice nos salva, dice nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. ¿Ve? Parece que Pablo dice, con mi mente sirvo a Dios, pero con mi carne, pecado. Está la lucha entre lo que hay en nosotros, nuestra mente, y la carne. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, mire, escuche, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ahí tenemos que refugiarnos en Dios. Tomad toda la armadura, no luchemos nosotros personalmente, no luchemos. No sirve. Debemos ampararnos y refugiarnos en el Señor. Y tomar toda la armadura de Dios, hermanos amados. Aquí el apóstol Pablo dice, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La palabra es verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Justicia y juicio son el cimiento del trono. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con quien podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuevamente, fíjese. Ceñido vuestros lomos con la verdad, vestidos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Parte por la palabra y termina con la palabra. Y tomad el yelmo de la salvación y espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para por todos los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio, el cual dice, soy embajador en cadenas, y con de nuevo hable de él como debo hablar. Bien, hermanos amados, concluimos esto. Para la próxima semana. Parece que tenemos un invitado. Ahí vamos a ver. El día lunes estamos tratando de complementar eso. Algún ministro, algún pastor, ¿cierto? Y para que traiga un tema y podamos conversar. Pero este tema del libro romano, hermano, no lo deje de leer. Hay mucha información aquí, mucha revelación para que podamos entender el porqué de las cosas. Bien, llegamos al final de nuestro programa, conversando la escritura. Gracias, hermano, no pudimos conectarlo con mi hermano Leo al final, y quedamos, disculpe, hermano Leo, pero no pude conectarme con usted. Bueno, ahí lo vamos a hablar por teléfono. Y, hermanos, pedirle la oración, ¿cierto? Por todos los hermanos y hermanas en la fe, por este país llamado Chile, por toda su gente. Así que el Señor Jesús les bendiga y será hasta mañana, si Dios así lo permite,
Y no se olviden, lamentablemente no tenemos oración, hermanos amados, los que están inscritos en la oración, no tenemos oración, a menos que me vuelva el WhatsApp. Si me vuelve, gloria al Señor. Bendiciones. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Mis ojos, oh Señor, para implorar ayuda. De quien sino de ti, sustento me vendrá en horas de aflicción. En sombra o en luz, en puerto, en la inquietud, si oro me sustenta. En paz una visión, la mano de mi Dios me da seguridad. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando estoy débil, se hace más fuerte tu poder, tu compañía y tu calor divino amado me lleva al cielo, donde un día le riqueza y poder, fama y celebridad, rasguñaba mi mano, tratando de alcanzar lo que podría lograr, como sufren